Bueno, entonces, ahora sí, siendo las 10:35 de la mañana, les doy la bienvenida al Foro Filosófico de la Escuela Normal Superior de Charalá para el año 2020. Mi nombre es John Freddy Suárez Solano, soy docente de Filosofía y Ciencias Sociales de la Escuela Normal Superior de Charalá. Hoy me acompaña también en la organización de este evento el profesor Willington Tarazona y la exalumna de la Normal, María de los Ángeles González. Este evento es parte de un ejercicio que venimos haciendo desde hace 3 años, que es una experiencia pedagógica que consiste en la elaboración de textos argumentativos mediante una secuencia didáctica. Este año, entonces, este proceso del foro comenzó en el segundo periodo con la elaboración de los textos por parte de los estudiantes y se hizo una selección de los mejores textos, de los que cumplían unos requisitos para convertirse en las ponencias que hoy les vamos a presentar a todos ustedes. Esos 8 textos fueron leídos, analizados y se realizaron correcciones por parte de los 3 organizadores, y lo que vamos a ver el día de hoy es el producto de ese trabajo de reflexión que han hecho los estudiantes de 11º grado de nuestra institución educativa, a los que ya de entrada los felicitamos. El solo hecho de que estén acá presentándonos su trabajo ya demuestra el interés que han manifestado por la realización de este evento. Paso a explicarles cuáles son las reglas del día para la elaboración del foro. Luego de las palabras de bienvenida que estoy dando en este momento, quiero aprovechar también para felicitar, para saludar, para que no se me olvide, saludar a las directivas de la Normal, a Emilio Cortés Olaya, rector de la Normal, a la señora coordinadora, María Cecilia Santos, a los compañeros docentes de la Normal que hoy están aquí presentes, a los estudiantes de 10º y 11º grado, a los compañeros de formación complementaria, padres de familia de nuestra institución y otros invitados especiales a quienes hicimos extensiva esta invitación para participar en el foro, para que, pues, primero, para que se sientan parte de este evento, que son muy bienvenidos. Y paso entonces a explicar el orden y cómo va a ser la realización de este evento. Entonces, como les decía, yo voy a ser el moderador del foro, voy a ser la persona que va a dar el uso de la palabra y el orden a los ponentes. Se van a leer 8 ponencias que van a estar distribuidas de la siguiente manera. Va a haber una primera ronda en la que se van a leer 4 ponencias. Se abre un espacio para el público de 10 minutos. Hoy tenemos que ser muy cuidadosos con el tiempo. 10 minutos para preguntas, y después de esos 10 minutos para preguntas del público viene otra ronda de otras 4 ponencias y se abre nuevamente el espacio para preguntas, que va a ser entre 10 y 20 minutos, y finalizamos entonces con unas conclusiones del foro. Entonces, siendo así, vamos a comenzar. Les pido el favor a las personas que en este momento son parte ya del foro. En este momento tenemos 89 personas que han ingresado a este espacio. Les pedimos el favor que apaguen los micrófonos y también las cámaras, de manera que sean solo los estudiantes que van a hacer las ponencias, las personas que hablan en este momento. Cuando sea el momento para las preguntas del público, entonces pueden, a través del chat, el profesor Willington va a estar pendiente. A través del chat ustedes manifiestan su deseo de participar, de dar de hacer preguntas a alguno de los ponentes, y en ese momento se les dará el uso de la palabra. Bien, entonces vamos a comenzar. La primera ponencia nos la va a presentar la estudiante Lady Alejandra Mota Méndez, a quien le damos la bienvenida. Entonces, Lady, la escuchamos. Buenos días para todos los presentes. La educación en tiempos de coronavirus. La pandemia del COVID-19 llegó inesperadamente, alteró la vida de todas las personas. Al principio no la tomábamos con la seriedad que requería
Incluso cuando nos avisaron que nos iríamos a casa, pensábamos que se tratarían de unos pocos días. Pero a medida que pasó el tiempo, se implementó una medida a nivel nacional, la virtualidad. Esta impactó en todos los sectores. La virtualidad ha sido la estrategia que se está utilizando para que no se paralice el proceso de aprendizaje. Aunque las opiniones sobre esta metodología están divididas. La mayoría de las personas concuerdan en que la virtualidad se debe consolidar como un medio que contribuya al proyecto educativo, mas no que se limite a la transferencia de información y no construcción del conocimiento. Es por eso que es necesario discutir las consecuencias buenas y malas que ha traído el aislamiento respecto a los estudiantes que en este momento están estudiando de manera virtual, así como el impacto que puede tener esta metodología de estudio en el aprendizaje. Las clases virtuales de alguna manera ayudan a que no se paralice completamente la educación, aunque la calidad no es la misma que las clases presenciales, además de tornarse un poco estresantes y agotadoras. Algunos alumnos no cuentan con las suficientes herramientas para acceder a una buena educación virtual. Como ya sabemos, para trabajar por este medio, mínimo se debe contar con un computador o celular y señal a Internet, pues esta metodología se maneja por medio de plataformas, chats, páginas web, entre otras aplicaciones. Como se puede evidenciar, en este país existen las desigualdades sociales y económicas. Unos cuentan con más recursos que otros y esta situación lo ha hecho más evidente. Ni siquiera hay igualdad a la hora de recibir clases, y eso que la educación es un derecho que está consignado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 67. Hay niños, jóvenes y adultos que no pueden presentarse con regularidad a sus clases, lo cual los pone en desventaja, pues a causa de esto perderán la explicación de varios temas. Esta educación, más que depender de la asesoría del maestro, depende de la disciplina que tenga el estudiante. Es un aspecto positivo que nos ha traído la virtualidad, ya que no tenemos el policía al lado para que nos sintamos obligados a cumplir con los deberes, lo cual pone en práctica nuestra autonomía. Como estudiantes, somos responsables de interiorizar lo aprendido para tener una mejor comprensión y manejo del tema. Debemos demostrar nuestro interés y capacidad para lograr un objetivo. ¿Es posible hacer evaluaciones formales iguales a las que hacíamos en clases presenciales o se requiere el enfoque de la evaluación en la metodología virtual? ¿Qué aspectos debe valorar ahora la evaluación? Estas preguntas han sido tema de debate entre maestros. Lo importante en este momento no es evaluar, sino que el alumno construya su conocimiento, pues en las evaluaciones algunos hacen trampa porque desean sacar una buena calificación, pero no están logrando un aprendizaje significativo. El objetivo aquí debe ser aprender para la vida y no para el momento. La calidad de las clases se ha visto afectada. Aunque los profesores se esfuerzan por hacer las clases didácticas, este objetivo se alcanza en muy pocos casos. Se está cayendo en la monotonía y las clases que motivan al alumno son pocas. Algunos padres de familia dicen que el trabajo de sus hijos se limita a hacer guías y entregarlas. Estas les toma demasiado tiempo. Varios afirman que no descansan de una cuando ya tienen que hacer otra. Tuve la oportunidad de hablar con algunos docentes y les pregunté qué opinaban sobre esto. Y ellos decían que un buen número de maestros no saben cómo usar la tecnología y que la única estrategia que tienen es la elaboración de guías. Si estamos en un mundo donde constantemente hay cambios en los cuales la tecnología siempre está involucrada, tanto alumnos como maestros no deberíamos estar capacitados para manejarla. Cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Unos aprenden a pasos agigantados mientras que otros no. Según investigaciones sobre el control interno del aprendizaje y el rendimiento escolar, estiman que cuanto mayor es el control interno, mejor es el rendimiento académico, según Renaud. Todos manejamos un control interno diferente, lo que hace complicado que se tenga un mismo ritmo de trabajo. Somos buenos para muchas cosas, pero no excepcionales en todas. Por lo nombrado anteriormente, es que a algunos estudiantes les cuesta entender ciertos temas. Además de que la metodología se está limitando a los chats de WhatsApp. Los docentes deberían reaprender e implantar nuevas estrategias,
ya que no se puede reemplazar la explicación de un maestro en el aula por unos mensajes. Otro factor importante en estos tiempos de virtualidad son las emociones. La mayoría de personas tienen sentimientos encontrados. En los canales de comunicación nos hablan de tragedias y presentan un paisaje negativo, algo que está provocando problemas emocionales. Unos se sienten alegres, otros tristes, otros están paranoicos, otros se sienten desesperados por el encierro, causando desmotivación para el aprendizaje. Si alguien se siente triste o angustiado, centrará toda su atención en estos sentimientos. Y como sabemos, las emociones afectan nuestra capacidad intelectual. Según el doctor Carlos Logan, presidente de la Asociación Educar, dice: los espacios educativos percibidos como agresivos o estresantes nos dificultarán concentrarnos y gran parte de la información brindada en la clase desaparecerá. La virtualidad ha ayudado a que a las instituciones se les caiga la venda de los ojos de que el celular no es una herramienta para el aprendizaje, ya que en estos momentos se ha demostrado lo contrario, debido a que la mayoría de los estudiantes recibimos las clases por medio de este aparato. Tanto profesores como alumnos han hecho uso de herramientas que no se habían utilizado y que facilitan la transferencia de información y la comunicación entre ambas partes. En la mayoría de establecimientos educativos se usa la forma tradicional de enseñar y hay poca interacción con la tecnología. ¿Por qué si los colegios cuentan con aparatos tecnológicos no se les saca el mayor provecho? Si hay clase de tecnología e informática, ¿por qué los alumnos y docentes no están lo suficientemente preparados para el manejo de estas? A todos nos ha costado adaptarnos de una u otra manera. Aunque la tecnología es algo que está al alcance de nuestras manos, es muy básico lo que sabemos. Estar confinados nos ha permitido navegar más en este mundo del Internet y conocer. Se comparte más tiempo en familia. Estamos en casa todo el tiempo, pero estamos en un punto en el cual los docentes y los alumnos no separamos nuestra vida familiar de la del colegio. En el caso de los profesores, tienen que tomar más horas y días para la revisión de trabajos, incluso los fines de semana, al igual que los estudiantes en la elaboración de estos. Hay poca participación de los alumnos en la enseñanza online, ya sea por problemas distractores en el sitio de trabajo, problemas familiares o porque toman la decisión de no asistir. Cabe mencionar que en ocasiones los estudiantes no se sienten muy felices con sus valoraciones. Aunque una nota no define el aprendizaje, es un incentivo para seguir mejorando y hacerlo mejor. Para concluir, la virtualidad debe combinarse con la presencialidad, pues si estas dos formas de enseñanza se fusionan, se obtendría un gran avance en el campo de la educación, ya que esta sería más eficaz y productiva si se cuentan con herramientas que facilitan la transferencia de aprendizaje, además de que se podría preparar a toda una generación, para que sea eficiente a pesar de las circunstancias por las cuales el mundo pasa. Es hora de que el campo de la educación se abra a nuevos horizontes y no se limite, y que los objetos tecnológicos se vean como una herramienta de apoyo y no como una distractora. El coronavirus no puede ser un impedimento para crear estrategias que se puedan aplicar ahora o en el futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias a la estudiante Lady Alejandra Mota Méndez por su exposición. Vamos a escuchar a continuación a la estudiante María José Navarrete. Buenos días para todos los presentes. Mi nombre es María José Navarrete Ardila, soy del grado 11º B y vengo a presentarles hoy mis ponencias. Educación remota, metodología educativa ante la emergencia COVID-19, por María José Navarrete Ardila. Hoy en día, ante la crisis ocasionada por el COVID-19, el gobierno ha tenido que recurrir a medidas de emergencia para subsanar en cierta medida dicha problemática. El estado de aislamiento y la cuarentena han sido motivos para cambiar no solo los estilos de vida, sino primordialmente la convivencia, la forma de trabajo y, por supuesto, las metodologías de estudio ofrecidas en las escuelas. Esta concepción de educación implica un compromiso, no solo del Estado y la escuela, sino primordialmente de las familias y el entorno educativo que desde los hogares se está infundiendo. Abro comillas.
La educación es un proceso cultural y de aprendizaje, a través del cual todas las personas podemos desarrollar nuestras capacidades cognitivas, habilidades físicas y fundamentar los valores y creencias que nos permiten actuar como buenos ciudadanos. Cierro comillas, Adriana Morales. Hablar sobre educación es abrir un tema de debate, motivado por el choque entre los mismos miembros de la comunidad educativa, en consecuencia de las metodologías alternas que el gobierno se ha visto obligado a implementar y que a consideración de muchos no han sido efectivas y que por el contrario han ocasionado efectos negativos en los estudiantes mismos, en las familias y en los docentes. Como se ha mencionado y es conocido por todos, el mundo se encuentra en una alerta por un virus denominado COVID-19, que está afectando sectores como la economía, la salud, la política y la educación. La economía reflejada específicamente en el cierre parcial o liquidación de empresas y microempresas, y por consiguiente el desempleo masivo y limitación de recursos en la renta y patrimonio familiar. La salud, que se ha visto forzada a asistir a indeterminado número de pacientes con los mismos recursos financieros y con los mismos recursos físicos e indumentarias que además han sido insuficientes y obsoletas. La política, quien a través de los gobernantes se ha visto obligada a tomar decisiones apresuradas y que bajo esta presión de emergencia en muchos casos son erradas, criticadas, cuestionadas, malintencionadas y rechazadas por la misma comunidad. Y que, en mi opinión, estas conductas tomadas por la población han sido causantes del acelerado índice de contagio. Y para lo que nos concierne, el sector educación, obligado a tomar parte en el asunto de una manera inmediata e intentando que su actuar sea eficiente y que por lo menos cumpla con los estándares de calidad necesarios para impartirse de forma digna y significativa para la población en proceso de formación. Según la UNESCO, casi 1.100 millones de estudiantes y jóvenes de todo el mundo están afectados por el cierre de escuelas y universidades debido al brote de COVID-19. Ante esto, presenta la Coalición Mundial para la Salud con el objetivo de ofrecer a los niños y jóvenes opciones de aprendizaje inclusivo durante este periodo de interrupción repentina y sin precedentes en la educación. En algunos países de América Latina y en Colombia específicamente, se han venido implementando modelos educativos flexibles, que en otros tiempos habían sido diseñados para entender a población vulnerable y que hoy, frente a las circunstancias, se convierten en la alternativa más viable para no interrumpir bruscamente el proceso de formación en las escuelas. Las instituciones educativas se han visto forzadas a flexibilizar sus currículos y actuar de forma efectiva frente a los diferentes estilos de vida y circunstancias en que se encuentran los educandos. Los países del mundo están en la obligación de implementar medidas alternas inmediatas. Particularmente en nuestro país, las instituciones educativas están trabajando la autonomía escolar, para lo cual se diseñan, bajo sus propios criterios y atendiendo a sus posibilidades, estrategias que pretendan contrarrestar la crisis sin afectar el bienestar educativo. Los docentes se han visto obligados a implementar un método educativo en donde prima la virtualidad, una interacción entre escuela y alumno, mediada por tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Sin embargo, y como es sabido, Colombia es un país en proceso de desarrollo y con un gran porcentaje de pobreza absoluta, en donde prevalecen estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Por lo cual, las posibilidades de tener dispositivos electrónicos para recibir dicha educación es nula o muy limitada. Sin embargo, bajo las circunstancias actuales, es la única estrategia conocida hasta el momento. Frente a dicha situación, se ha visto un alto índice de inconformismo por parte de quienes desarrollan y hacen parte del proceso formativo. Docentes, directivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia y demás comunidad educativa. Respecto a la idea anterior, es importante recalcar que los estudiantes, especialmente la educación básica y media, necesitan de un proceso de educación completo y específico, que centre la atención en sus necesidades básicas y en el desarrollo de competencias que desplieguen su integralidad. Se hace necesario que los aprendizajes sugeridos tengan un alto rango de explicación, pues los estudiantes aún no han aprendido a ser autónomos en su quehacer académico
y necesitan de la ayuda u orientación directa de un tutor docente, que pueda suplir todas las necesidades de aprendizaje que estos presenten. En esta nueva modalidad de educación, los padres de familia han sido agentes directos, pues depende de ellos que sus hijos estén desarrollando las actividades en un ambiente adecuado y de una manera asertiva. Para muchos ha sido complicado, debido a la falta de tiempo, disponibilidad o simplemente a que no presentan un grado de comprensión ante los aprendizajes propuestos por los maestros. En muchos casos, se han generado altos niveles de estrés e inconformismo, justificado en cierta manera y bajo mi punto de vista por los supuestos excesos de trabajo por parte de los educandos, que llevan a sus hijos a trasnochar haciendo esto. En mi opinión, los padres de familia no ven muchos aspectos que llevan a sus hijos a hacer los trabajos hasta altas horas de la noche. No ven que sus hijos pueden estar perdiendo el tiempo en diferentes actividades que no les sirven en su proceso de formación. Dejan acumular trabajos probablemente por la pereza o la falta de hábito de hacerlos en el momento en que los dejan. Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce. Aristóteles. Partiendo de lo anterior, consideraría importante que los padres de familia deben analizar y ponerse en los zapatos de los maestros para atender el esfuerzo que hacen por llevar a cada uno de sus hijos una educación de calidad. Deben entender que son procesos nuevos y diferentes a los que ellos siempre habían implementado en su quehacer. Entender que han sacrificado espacios de compartir con sus familias para buscar, organizar e implementar las mejores estrategias en pro de impartir aprendizajes de la mejor manera. Y aunque en ocasiones se hayan equivocado, siguen sacrificando su tiempo para encontrar al fin la mejor manera de hacer llegar la educación a los diferentes hogares y motivar para que en este estado de crisis universal podamos, con la ayuda de todos y con actitud de respaldo y trabajo mancomunado, salir triunfadores. La educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Confucio. Muchas gracias. Muy bien, María José, felicitaciones, muchas gracias por su texto. Vamos a escuchar a continuación a la estudiante Dana Valentina Dulcey Pinzón. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Dana Valentina Dulcey Pinzón. Soy estudiante del grado 11B de la Escuela Normal Superior. El título de mi ponencia se llama El aprendizaje en tiempos de pandemia. Para nadie es un secreto que estamos pasando por un momento difícil en el mundo y en nuestro país. Han cambiado muchas cosas, entre estas la educación. Por seguridad de nuestra salud, los maestros no nos dan las clases presenciales, cambiando todo su método de trabajo a clases virtuales, esforzándose el doble para que nosotros los estudiantes podamos aprender desde casa, siendo la desigualdad un obstáculo donde los estudiantes más vulnerables no tienen las herramientas necesarias para aprender, computador, wifi, celular, señal, etc., los maestros buscan la manera de llegar a cada rincón. Una docente de primaria de una institución rural en Río Negro nos da a conocer su experiencia en el trabajo realizado con sus estudiantes en estos tiempos de pandemia. Tiene 22 estudiantes desde preescolar hasta el grado quinto, con quienes diariamente debe comunicarse para resolver dudas e inquietudes respecto a las guías en físico que ellos reciben por periodo. Solo uno de sus estudiantes cuenta con internet, los otros 21 estudiantes tienen celulares no inteligentes y otros con celulares inteligentes, pero sin datos ni minutos. Además, es tan mala la señal que el maestro tiene que estar llamando continuamente a los padres de familia para adivinar el momento exacto en el que ellos logren tener señal. Cuando logran comunicar, la llamada se cae constantemente, haciendo que el niño pierda el interés, se cansa y se desconcentre. Para la docente también es algo difícil comunicarse así, ya que debe desgastar su garganta explicando varias veces hasta que el niño entienda lo que ella le quiere explicar. También trabaja por WhatsApp diariamente para que cuando bajen al pueblo más cercano puedan descargar videos, audios, imágenes que ella les envía con mucho ánimo para que sus estudiantes aprendan diferente y no se desmotiven. Un análisis crítico logra evidenciar la metodología del aprendizaje virtual.
las dificultades, consecuencias y oportunidades existentes para buscar un mejoramiento dentro del sistema educativo local, teniendo como contexto la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, la baja tasa de accesos a las TICs en los territorios más alejados del país, la inestabilidad económica en la población y la poca preparación por parte del sistema educativo local que limita la enseñanza universal para estudiantes y personal docente. Es un hecho que no es posible generar mejores condiciones de acceso a la educación de calidad mientras continúa profundizándose la desigualdad entre los ciudadanos. Colombia no está listo para este cambio drástico. No contamos como país con los recursos suficientes para mejorar la inequidad, o de pronto sí, pero no sabemos distribuir bien los recursos. Abro comillas. Colombia no está preparada para enfrentar desde la educación la posibilidad de que sus colegios estén cerrados 2 o 3 meses y que se pueda desarrollar educación virtual o utilizar otro tipo de tecnología que le pueda llegar a los niños más pobres o a las familias con menores recursos del país. El 73% de las escuelas rurales no tienen conexiones a Internet, ni computadoras, tanto así que hay una investigación de la Universidad Javeriana donde se encontró que en cerca del 96% de los municipios no se podrán implementar lecciones en colegios oficiales de manera virtual. Cierro comillas, Pérez 2020. Hay estudiantes que tenemos la oportunidad de desarrollar adecuadamente este estilo de aprendizaje. Contamos con ventajas y desventajas en comparación a otros estudiantes. En mi caso, cuento con computador, celular, Wi-Fi. En fin, tengo las herramientas. Además, cuento con una familia que me apoya y hace día a día que todo esto, cuarentena, clases virtuales, pandemia, sean más fáciles de afrontar. Sin olvidar que a diferencia de las clases presenciales, ahora puedo manejar mis horarios, dependiendo de la jornada y el trabajo propuesto para la clase. Tengo descansos activos cuando los necesito. Sin embargo, no todos los colombianos cuentan con los mismos recursos. Como dije, desventajas en comparación a otros estudiantes. Hay casos en que los niños no cuentan ni con luz en sus casas, mucho menos con comida suficiente para abastecerse adecuadamente. Ahora sí van a tener Wi-Fi, celular, computador para poder aprender. Niños que en sus casas viven maltrato intrafamiliar, ¿van a tener tranquilidad para aprender virtual? Si su único escape es el colegio, ahora no pueden asistir. Abro comillas. Entre la forma de violencia más común en la que se enfrentan los niños, tiene lugar en el hogar. En una mayoría de países, más de 2 de cada 3 niños son víctimas de castigos violentos por parte de sus cuidadores. ¿Qué pasa cuando estos niños no pueden irse de sus casas y se encuentran aislados de sus maestros, sus amigos o los servicios de protección? Cierro comillas, Ford 2020. No olvidemos los casos en que los estudiantes tienen las herramientas para aprender virtual, pero esta manera de aprendizaje no les atrae. Se sienten inseguros al no tener a alguien que esté al lado guiando, aconsejando o de pronto no sienten que están aprendiendo. No les motiva no verse con sus compañeros diariamente. Sienten que su entorno social disminuye. El impacto psicológico aumenta. Abro comillas. Las personas que han sido puestas en cuarentena tienen una alta prevalencia de síntomas de angustia y problemas psicológicos. Los estudios informan sobre síntomas psicológicos generales, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés y bajo estado de ánimo, insomnio, síntomas de estrés postraumático, irritabilidad, ira y agotamiento emocional. El bajo estado de ánimo y la irritabilidad destacan por tener una elevada prevalencia. Cierro comillas, Brooks, Smith, Rubin, 2020. En el transcurso de este tiempo, podemos observar que la educación se puede trabajar de diversas maneras. El bachillerato por radio fue una iniciativa originada en el gobierno del expresidente Carlos Lleras. En 1974 fueron las primeras inscripciones, donde cualquier persona, sin importar la edad, podría matricularse para recibir 1 hora diaria, de lunes a viernes, durante 6 meses, clases por radio. Al terminar, se les hacía una prueba IFES para tener el primer año de bachillerato finalizado. El único requisito era haber hecho primaria. El aprendizaje tradicional, que la mayoría de ciudadanos hemos experimentado en diferentes épocas.
donde se interactúa con profesores, estudiantes, directivos, quienes se convierten en nuestra segunda familia. Convivimos con ellos durante 10 meses, de lunes a viernes, más o menos 7 horas diarias. Además, se tiene un profesor cara a cara para mejorar, aprender y experimentar directamente. Al mismo tiempo, aprendemos a ser líderes y tener valores de convivencia, solidaridad, compañerismo hacia los demás, entre otras cosas importantes para una futura sociedad. Estudiar de manera virtual ya era ejecutado por algunas personas como artistas que no les quedaba tiempo para asistir a una escuela, algún curso que se trabajaba en línea por largas distancias, entre otros casos. Pero ahora es la primera vez que todo el pueblo estudiantil colombiano aprende de esta manera, siendo un trabajo de responsabilidad, constancia, que por lo general los estudiantes la tienen cuando alguien los está vigilando o los está guiando. Sería bueno para una nueva generación si los colegios públicos trabajasen de manera mixta, donde los estudiantes van a los colegios, aprenden y resuelven sus dudas directamente, trabajando de la mano con las tecnologías sin contar con caída de internet, interferencias que hacen que la concentración se esfume. Claro está que por el tema de la cuarentena, la pandemia, no se puede trabajar ahora, pero en un futuro podría ser más productiva a la hora de dictar y aprender en un aula de clase. Somos diferentes, tenemos diversos métodos de aprendizaje, distintas maneras de conocer un tema, y con la educación mixta se podría ir más allá, se podría sacar genios ocultos en una sociedad desigual. Gracias. Muy bien, Dana Valentina, muchas felicitaciones por compartirnos su texto, muy amable. Va a continuación el estudiante Carlos José Hernández Reyes. Muy buenos días, profesores, compañeros y demás personas que están presentes. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Carlos José Hernández Reyes y curso el grado 11A. Como primero, quiero empezar leyendo mi artículo de opinión, y al cual lo titulé La crisis de la educación virtual. Quiero con este artículo de opinión generar una discusión sobre las ventajas y desventajas que tiene la educación en tiempos de pandemia. Mi opinión sobre el tema aprender en tiempos de coronavirus es en contra de la educación virtual, pero no en su totalidad, ya que para algunos esta nueva metodología de aprendizaje se ha convertido en algo tedioso, estresante, agotador, desgastante tanto física, psicológica y emocionalmente, no solo para el estudiante, sino para su núcleo familiar, sin dejar de lado a los profesores de la institución educativa. En estos tiempos de crisis sanitaria, debido a la pandemia que afecta al mundo, Colombia, como el resto de países, no debió cambiar su forma de vida de manera drástica, y de esto no se salvó la educación. Por eso hoy se trasladó el aula a la sala, comedor, el estudio, o un lugar adecuado en los hogares para recibir nuestras clases a través de un amigo, que sí, lo utilizamos para chatear, ver videos, escuchar música, jugar y entre otras cosas, pero no como herramienta indispensable para el aprendizaje. Los usos educativos de tecnología suponen tener una formación académica para que el recurso sea bien utilizado. Esta pandemia mostró las inmensas inequidades de nuestro país con relación a la virtualidad y conectividad, pues lo que debería ser un derecho en Colombia sigue siendo un privilegio, y más aún en las zonas rurales, donde los estudiantes no cuentan con un computador y mucho menos con acceso a internet. La realidad es que la mayoría de los colegios, tanto docentes, estudiantes y padres de familia, no están preparados para este cambio que permite reconocer que el acceso desigual a internet es tan solo uno de los muchos problemas que enfrenta nuestro sistema educativo a nivel global. Aún más complejo se vuelve la educación virtual cuando quien debe apoyar el estudio en casa es la familia, que en muchos casos se encuentra desprovista de herramientas pedagógicas para atender este llamado, y sumado a esto está la prioridad por buscar los recursos económicos necesarios para sobrellevar esta situación, generando estrés en el núcleo familiar que conlleva en la mayoría de veces a situaciones de maltrato físico, psicológico, emocional, etc. A los más vulnerables de la familia, los cuales pueden ser los niños, los jóvenes y hasta a veces los mismos abuelos. La educación virtual tiene muchas ventajas. Algunas son
ofrece una gran variedad de recursos para ampliar y acceder al conocimiento, ya que solamente necesitas un dispositivo electrónico, el cual puede ser el celular, computador o tableta, para tener acceso a los materiales de estudio. Además, permite continuar aprendiendo desde cualquier sitio y en cualquier horario, pues se puede elegir cuándo estudiar. En conclusión, la educación virtual, aunque tiene muchas ventajas, especialmente en estos tiempos de crisis sanitaria, nunca podrá reemplazar la relación maestro-estudiante, deshumanizando el proceso de formación que se desarrolla en el aula de clase, donde no solo se imparten conocimientos, pues estos están a un solo clic de encontrarse, sino que se entablan y se estrechan relaciones humanas, creando vínculos afectivos entre los miembros de la comunidad. Quiero hablar sobre 3 debilidades para subsanar la educación virtual. La primera es el internet lento, en especial en las zonas rurales. También quiero hablar sobre algunos computadores no son muy rápidos, no soportan la capacidad de internet. Lo otro son los planes de datos, que sí, el gobierno nos está entregando una app que se llama Corona App, pero solamente cuenta con 1 giga de internet y 100 minutos. Y eso es para todo el mes. Si llega, puede llegar hasta final de mes, pero se acaba el internet muy rápido y los minutos muy rápidos. También quiero hablar sobre unos datos que saqué. Uno dice que el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana dice, abro comillas, el 96% de los municipios en Colombia no pueden hacer educación virtual, cierro comillas. ¿Por qué? Porque más del 50% de los estudiantes de grado 11 no cuentan con un computador y mucho menos con acceso a internet. Y también que el 67% de los estudiantes de colegio público no tienen ni un computador. También saqué otras cifras oficiales de las encuestas del DANE, que dice que el computador de escritorio no más lo tiene el 20% de las familias colombianas, los portátiles no más el 29% y las tabletas el 11%. También sobre los boletines de las TIC, que las velocidades en estos tiempos son muy claves, que el internet fijo, que es el que está en toda la casa, no más tiene el 13.82% de las familias colombianas y el móvil el 61%. Eso puede ser bueno. También quiero hablar un poco sobre la fibra óptica que hay en Colombia. Eso apenas hay 960.000 accesos. Eso es demasiado bajo en comparación de términos internacionales. El estrato 1, que el promedio es de 9 megabytes por segundo. El estrato 6, que supuestamente es el más alto aquí en Colombia, tiene de promedio 42 megabytes por segundo. Y el estrato 3, que es el que está en la mitad, tiene el 20 de megabytes por segundo. También, en una entrevista que se le hizo a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, de Noticias Caracol, dicen que para las escuelas, para todo el sector de educación, se entregaron más de 200.000 millones de pesos. Y también el Ministerio de las TIC dijo que iba a entregar más de 200 tabletas a más de 200 municipios recónditos del país. No les sabría decir si se entregaron completamente los 200.000 millones o las 200 tabletas, porque puede ser que hayan cogido otros rumbos, ya que me puse a investigar en diferentes fuentes y no me aparecían los datos concretos, entonces no sabría decirles. También quiero decir que qué ironía, debemos agradecerle a la pandemia, pues gracias a esto el gobierno ha volteado sus ojos a los sectores más olvidados y ahora los que menos se les asignaban recursos, los cuales son la educación y la salud. Y ya para terminar, quiero decir 2 frases que a mí me gustaron mucho. Una es de un personaje muy conocido aquí en Colombia, puede ser odiado o querido, que se llamaba Jaime Garzón. Y él decía, abro comillas, si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Cierro comillas. Y la otra frase que también me gustó, lastimosamente no encontré la persona a la cual la dijo realmente, sino que la vi en una imagen de Facebook o Google, que decía, abro comillas, el exceso de educación es perjudicial para el gobierno. Cierro comillas y muchísimas gracias. Bueno, Carlos José, muchísimas gracias por su exposición. Es difícil no emocionarse al escucharlos a ustedes, sobre todo con la propiedad con la que están hablando. Y bueno, yo a partir de este momento quiero abrir el espacio. Tenemos 10 minutos para que los participantes de este foro
si quieren hacer preguntas o si quieren hacer alguna apreciación. Vamos a ser muy puntuales, muy concretos en lo que digamos para que, por favor, el tiempo nos alcance. Entonces, a partir de este momento tenemos 10 minutos para que el público, si quiere hacer alguna pregunta o alguna apreciación, la haga. Hola, profe. Profe, ya tenemos, buenos días, profe. Tenemos una pregunta formulada por Wilson Andrés Bolívar Galvis. Esta para todos los estudiantes. Y la pregunta es lo siguiente: ¿qué le dirían al gobierno colombiano frente a tanta educación en estos tiempos de pandemia? Profe, ¿me repite por favor otra vez la pregunta? Profe, para todos los estudiantes, va para todos los estudiantes, se le daría yo creo que el espacio de medio minuto, un minuto a cada estudiante en su intervención. ¿Qué diría al gobierno colombiano frente a tanta carencia que tiene la educación en estos tiempos de pandemia? Bueno, muy bien. Entonces, de los 4 estudiantes que han expuesto hasta el momento, ¿quién quiere comenzar a responderle esa pregunta al profesor Wilson? Profe, pues si quiere, en el mismo orden que han empezado las exposiciones, creería que a cada uno le damos un término de ¿qué? 30 segundos, que sea muy conciso en la respuesta, pues para no de pronto alargarnos en el tema, ¿sí? Listo, perfecto. Lady Alejandra, la escuchamos. Yo le diría que un país que no tiene una educación fuerte no llega a ningún lado. Que un país que no tiene personas que son capaces de ser líderes no puede proyectarse a ser mejor. Y que es responsabilidad no solo del gobierno, sino de las personas que estamos en nuestro país, esforzarnos para mejorar la sociedad y para ser cada día mejores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lady. María José Navarrete, ¿su merced qué opina? Pues realmente lo que hace falta es un mayor control en los recursos económicos. Que la educación también haga parte de donde el gobierno mande un mayor recursos económicos al sector. Bueno, María José, muchas gracias. Dana Valentina Dulcey, ¿usted qué opina? Bueno, que el gobierno debe trabajar sin corrupción, que la educación está en el olvido y que ahorita en esta pandemia nosotros nos pudimos dar cuenta la desigualdad que hay aquí en Colombia y pues también los gobernantes deben preocuparse más por los futuros líderes, estudiantes que van a salir a dirigir este país. Gracias, Dana Valentina. Y terminamos con Carlos José Hernández. ¿Usted qué opina frente a la pregunta que hace el profesor Wilson? Yo lo que le diría al gobierno es que en vez de destinar tanto dinero a la guerra, debe incrementar a la educación para que en verdad estemos en un nivel aceptable a nivel de los demás países, ya que en estos tiempos que tuvimos encerrados, se le invirtieron más de 90.000 millones de pesos a las camionetas de nuestro señor presidente y esa plata no se vio reflejada en la educación que estamos aquí viviendo. Bueno, muchas gracias, Carlos José. Nos queda un espacio para otra pregunta u otra intervención del público. Perfecto. Entonces, si alguien quiere hacerle pregunta a los ponentes, profe Willington, lo escucho. Profe, tenemos acá otra pregunta y la fórmula específica estudiante Carlos José, la fórmula Luis David Rivera de PFC tercer semestre. Y dice con respecto a la frase que él citó de Jaime Garzón, dice, pregunta es, ¿cómo tomar el rumbo de nuestro país si ni siquiera se invierte en educación? Entonces, es una pregunta que formula ahí el estudiante. Carlos José, solamente está dirigido para Carlos José. ¿Quién me la intervenció?
Bueno, Carlos José. Para el estudiante Luis Suárez, sí, la frase que yo dije fue la del exceso de educación es perjudicial para el gobierno. ¿Por qué la dije? Porque a este gobierno y a cualquier gobierno de todos los países no le sirve que a las personas que estemos educados, estemos informadas realmente de lo que está sucediendo en este país. Por eso es que cada día estamos bajando más en la educación, y no solamente en la virtualidad, también cuando estábamos en presencialidad, la educación era muy baja a comparación de otros países, ya que las pruebas PISA, que es la que se le hace a nivel mundial, estamos entre uno de los 10 peores países a nivel de educación. Por eso a este gobierno no le sirve que tanto jóvenes, adultos, niños, demás personas que estemos educados y realmente sabemos lo que está pasando en realidad en este país. Bueno, Carlos José, muchas gracias. Aquí hay una pregunta dirigida para Dana Valentina Dulcey, la hace María de los Ángeles, y es la siguiente. Dice, ¿cómo crees que en este tiempo se pueden promover redes de apoyo para los estudiantes que sufren maltrato en sus casas? Entonces, Dana Valentina, ¿cómo le contestamos esa pregunta a María? Bueno, pues se puede seguir lo que se hace en el colegio, que hay una psicóloga que lleva un control de los estudiantes, que también esto, por medio de si asiste o no asiste el estudiante a la clase. Supongamos, yo he faltado varias clases, varios días a todas las clases, entonces se podría llevar un seguimiento de por qué el estudiante está faltando a la clase, de por qué no está asistiendo, que si no le interesa, qué está pasando en el hogar en esos momentos, si es por falta de recursos, o sea, buscar la forma de informarnos qué es lo que está pasando en la casa de ese estudiante. Bueno, muy bien, muchas gracias, Dana Valentina, y nos queda tiempo para una pregunta más. Vamos, creo que es la profe Willington, ¿me ayuda? Una pregunta más, profe, y seguimos con la segunda ronda. Hola. Hola, sí, profe. Profe, hay unas preguntas que voy a dejar. Dos preguntas ya seleccionadas para finalizar cuando terminemos, la de Carlos Quintero y la profesora Alba, cuando terminen todas las exposiciones, ya para finalizar el foro. Ahorita podemos resolver esta de Juan Felipe Hernández Pinzón, y dice, los colegios que se están preocupando por la salud mental de los estudiantes, perdón, los colegios se están preocupando por la salud de los estudiantes, ¿qué opinan los estudiantes? Y listo, cerramos ahí esta intervención. Bueno, muchas gracias. Entonces, en el mismo orden en que expusieron, empecemos con Lady Alejandra Mota. ¿Cuál es su respuesta, Lady? Bueno, pues lo voy a hablar desde la experiencia que yo tengo como estudiante en la normal. Se ha visto que los profesores, tanto la psicóloga como los docentes directivos, se han preocupado por los estudiantes. Hay algunos estudiantes a los que los llaman, a los que les tienen seguimiento, a los que les preguntan porque saben de las diferentes situaciones que pasan en su casa. En otras instituciones, según he tenido la oportunidad de leer, también se ha estado pendiente, porque como dije anteriormente, si uno no se encuentra bien emocionalmente, pues se le va a hacer difícil el proceso de aprendizaje. Y las instituciones han estado teniendo eso muy en cuenta para que el proceso para el estudiante sea lo mejor posible y capte de mejor manera el conocimiento que se le quiere transmitir. Bueno, Lady, muchas gracias. María José Navarrete. Pues realmente, como lo mencioné en mi escrito, pues recalqué en la flexibilidad de los maestros hacia los estudiantes. Los maestros están trabajando escuela-alumno, en donde se flexibilizan y tratan se preocupan por la salud mental de los estudiantes realmente, porque les preocupa si no entregan, si no entregan o puntualmente o eso. Listo, María José, muchas gracias. Dana Valentina. Bueno, yo digo que sí, el colegio se ha preocupado, los docentes, los directivos y la psicóloga ha estado pendiente de los casos de los estudiantes
por la salud mental. Además, yo como personera he hecho encuestas preguntándole a los estudiantes y tengo mis chats abiertos para que pues ellos me comenten lo que piensan, cómo se sienten, si les gusta, si no les gusta. Y también los docentes han hecho actividades lúdicas, no solo que pensar en números, letras, sino en cosas que a los estudiantes les guste, se diviertan y piensen en otras cosas que no sea solamente estudiar. Listo. Y ahora el estudiante Carlos José Hernández, terminamos la ronda de preguntas. La Secretaría de Educación le dice a los profesores que se supone que en las guías que ellos hacen debe llevar por lo menos algo el del manejo de emociones. Y quiero poner un ejemplo. Mi mamá es docente de la zona rural y pues yo veo que ella se preocupa realmente por sus estudiantes, los llama, si algunos tienen internet, pues les puede escribir. O sea, algunos profesores, no todos, en su mayoría, sí se preocupan. Listo, Carlos José, muchísimas gracias.